Buenas tardes, profesor. Este es mi video para la presentación de los últimos temas vistos en este semestre, que será el pensamiento filosófico jurídico, desde los griegos hasta las corrientes positivistas y antipositivistas. Bueno, primero hablaremos un poco sobre el antipositivismo. Este es el punto de vista de las ciencias sociales, según el cual los académicos debían necesariamente rechazar el empirismo y el método científico en el desarrollo de sus teorías y de sus investigaciones. Por el contrario, el positivismo, sus juicios morales eran relativos y subjetivos, por lo que podrían demostrar la validez y la invalidez de los juicios morales. Hablaremos un poco sobre los justnaturalistas. Y es que las normas positivas se ajustan a las normas divinas, es decir, a las naturales. El derecho era el producto de la razón, ya que esta venía siendo como una orden de Dios, es como un naturalismo racional. Los naturalistas tuvieron inicio a través de la escuela estoica. Luego hablaremos un poco sobre Platón. Y es que Platón mantuvo el mundo como algo, bueno, decía que mantenía el mundo como algo efímero, partiendo desde los sentidos, pero que a su vez estos mismos sentidos eran los que nos engañaban. Todo esto estaba fundamentado porque todo esto se contenía en las ideas para saber qué era la esencia de las cosas. Entonces, el mismo pensamiento, las mismas ideas eran las que, digamos, daban a ese círculo que estos mismos nos engañaban, ya que eran los mismos que nos llevaban a la razón o a, pues sí, básicamente a la razón o a la esencia de las cosas. Luego hablaremos sobre los relativistas. Los relativistas, bueno, el relativismo, nos decía que verdad es válida a partir del conjunto de seres humanos que la hacían válida, es decir, a partir de que ellos estaban de acuerdo o ponían ese acuerdo y únicamente los consensos hacían que esa verdad fuera válida. Eh, Igualmente, en cuanto al relativismo, Protágoras era el que nos decía que el hombre es la medida de todas las cosas que son y las que no son. Eh, con esto vamos a Protágoras, que era lo que les mencionaba. Siguiente. Después hablaremos un poco sobre el discurso. La epísteme se construye con el fundamento científico y describe al ser. Este fue un método que descubrió Aristóteles y que lo usó Justiniano en su clasificación con el Corpus Juris Civilis y que Aristóteles lo aplicó en su obra La Política, clasificando a las ciudades. Igualmente, en cuanto al discurso doxai, este es un discurso que particularmente busca convencer a los demás. Este es utilizado normalmente en temas políticos. Ahora hablaremos sobre los tipos de gobierno. Existían dos tipos de gobierno, la forma pura y la impura. La forma pura era la monarquía, la aristocracia y la democracia, mientras que la forma impura era la tiranía, la oligarquía y la demagorgogia. Igualmente, Platón hizo una clasificación de las clases sociales de la República, las cuales eran la clase noble, la media y la baja. La clase noble era el gobierno de oro, la clase media era la defensa plata y la clase baja era el abastecimiento cobre. Em, Después hablaremos sobre la modernidad. Hablaremos un poco sobre el Círculo de Viena, que eran un grupo de científicos lógicos que negaban cualquier otro tipo de conocimiento que no fuera el científico. Igualmente, otra frase importante de la modernidad fue, hazte valer de tu propia razón. La razón era vista como un don divino y aunque Dios te lo dio, el cómo lo usaba cada quien dependía pues de uno mismo y que tenemos la capacidad
de asumir las consecuencias y adquirirlas una vez teniendo la mayoría de edad. Eh, Luego hablaremos un poco sobre el positivismo jurídico. Este nos dice que nace el positivismo jurídico debido a la facilidad de que se cumplieran las normas si estaban escritas. Eh, Igualmente nos dice que en donde la norma escrita es el ser y es lo que le importa a la ciencia, el contenido es el deber ser. Pero esto no es relevante en realidad para los positivistas. Para el positivismo jurídico, realmente la ciencia era el único conocimiento válido, ya que era el único que dejaba riqueza. Ah, Luego, hablaremos un poco sobre el utilitarista inglés. Sobre los utilitaristas, ahí me faltó una S, los utilitaristas ingleses. Uno de sus autores, que era Bentham, se enfocaba en la codificación y la existencia de un sistema jurídico positivo perfecto y que tenía el utilitarismo como su filosofía. Por otro lado, Austin definía el derecho positivo como el mandato de la autoridad soberana, enfatizando la obligación que había y la sensación como los elementos centrales de la comprensión del derecho. Luego hablaremos un poco sobre los historicismos jurídicos. El romanticismo consideraba el derecho natural como cualquier otra expresión del espíritu humano, ya que lo consideraba inminente a la historia y a lo universal. En cuanto a estos autores, Hugo, su fuente del derecho era la historia, ya que decía que ésta justificaba toda y que era, pues efectivamente realizada, ya era una institución realizada que no se podía modificar, la historia ya está. Igualmente, la Escuela Histórica del Derecho estaba consistida por la unidad orgánica que se formaba a través de todo el pasado de la nación, es decir, que hace su íntima esencia y de su historia, que no puede ser una cosa distinta de lo que la realidad es, más o menos lo que les explicaba hace un momento, de que ya existe y pues así se queda básicamente. Ahora hablaremos un poco sobre Hegel. En Hegel nos decía que la filosofía estaba articulada por tres partes: la idea, la naturaleza y el espíritu. La idea se trata como de el ser en cuanto al ser en sí, básicamente. La naturaleza era ideal realizándose por sí misma y el espíritu era la idea cuando vuelve así, adquiriendo conciencia en sí misma. Para Hegel, igualmente, el organismo ético absoluto es el Estado que hace autoconsciente como espíritu de un pueblo y es donde la identidad entre lo racional y lo real se realiza concretamente. Hablaremos un poco también sobre las doctrinas socialistas. Sabemos que su principal exponente era Marx y que para Marx la idea de la justicia era el principio del Partido Comunista, que era forma de medida ética de una sociedad y el fin de una lucha de igualdad. El justnaturalismo nació como parte del socialismo por parte de los lockeanos que expresaban sus ideas y sus exigencias, lo que desencadenó la influencia del poder político económico. Igualmente, otro tema importante a resaltar aquí es el materialismo histórico, que se toma como la toma del mundo en la realidad y los datos en la ciencia avanzada. Ahora hablaremos sobre los irracionalistas. Aquí, pues básicamente fueron un grupo de filósofos o pensadores que tenían una postura negativa, contraria a la filosofía hegeliana planteada con anterioridad, ya que decían que hay aspectos irracionales de la realidad que no se podían ignorar solamente porque no encajaban con la lógica de la dialéctica. Algunos de sus principales exponentes fueron Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Max Timmer, Federico Nietzsche, Félicité de Lamennais, León Tolstoy y Fyodor.
Algo importante de rescatar de Kierkegaard era que decía que la vía para la autenticidad y la trascendencia es la relación de lo individual con lo divino. Hablando sobre el positivismo, el naturalismo iluminista del siglo XVIII influyó en el surgimiento del positivismo al promover el enfoque científico basado en la observación empírica y la razón. Y hablando un poco de sus autores, Simón y Augusto Comte contribuyeron a la sociología del derecho al defender que las leyes sociales podían estudiarse científicamente, sentando así las bases de la sociología como una disciplina científica. Después tenemos el positivismo jurídico formalista. La teoría general del derecho se constituye a partir de la observación de distintas ramas del ordenamiento jurídico, realizando en sí una síntesis de las distintas ciencias jurídicas sabidas. Igualmente hay una diferencia que cabe recalcar entre el positivismo filosófico y el jurídico, y es que el filosófico empleaba el método comparativo y el abstracto para estudiar datos históricos y etnográficos de las instituciones jurídicas, mientras que el abstracto aplicaba un método generalizador de las normas. Después hablamos sobre las teorías jurídicas antiformalistas. En esta nace la escuela histórica a través de la pandectista, en la que la jurisprudencia de los conceptos, además, se da la jurisprudencia de los conceptos, se acepta la posición de la abstracta y la antihistórica. Igualmente, en el movimiento del derecho libre, también conocido como escuela o doctrina, nos decía que no es una teoría correcta, ya que es un movimiento en tendencia y actitud, que asume diversas formas de encuadrarse dentro de un fenómeno histórico. Después hablamos sobre el derecho en la filosofía, la primera parte del siglo XX, y es que a principios del siglo XX distintos factores como la crisis económica y social, el auge de las nuevas ideas filosóficas, la desconfianza en las concepciones tradicionales del derecho, propiciaron una reacción en contra del positivismo. Igualmente se le criticó al positivismo el formalismo excesivo de la norma jurídica, el desconocimiento que había sobre el derecho natural y además de que no se consideraba el contexto histórico y cultural. En cuanto a las doctrinas norteamericanas, estas proponían el método de filosofía, el de la costumbre, la tradición, la evolución y la sociología. Para Holmes, el derecho eran las previsiones de aquello que los tribunales efectivamente harán y ninguna otra cosa pretenciosa. Después hablamos sobre aspectos filosóficos de la ciencia jurídica en el siglo XX, más o menos continuando con ideas anteriores. La norma fundante es una norma ulterior válida, generadora de más normas que era considerada en sí una fuente del derecho y a la vez que emanaba una cadena de validez. En este mismo aspecto filosófico en la ciencia jurídica, en este siglo, Hegel participó buscando poner en el estudio de la jurisprudencia al nivel de la ciencia, es decir, eliminando todo lo que no pertenecía al objeto del derecho en la nueva teoría que él proponía. Después, Santi Romano, un jurista italiano del siglo XX, desarrolló una teoría del derecho llamada inconstitucionalismo, en la que además definía el derecho como un ordenamiento jurídico que era una institución social. Em, Después vemos las teorías jurídicas de los regímenes autoritarios. Y es que el antiindividualismo era una postura filosófica, social y política que se oponía al individualismo, enfatizando en su lugar la importancia de lo colectivo sobre lo individual. Igualmente, aquí hay un autor muy importante que es Wyszynski, y es que él, a diferencia de muchos autores mencionados con anterioridad, tiene una concepción rígidamente voluntarista, normativista e imperativista, lo cual marcaba una tendencia muy distinta a lo que se había visto en distintos autores mencionados o pensadores a lo largo de esta presentación. Por último, vemos la filosofía jurídica en nuestros días actuales. Y es que el filósofo de derecho del Vecino, que era italiano, nos destacó la necesidad de retomar la idea del derecho natural justo de Italia en 1947, que posteriormente los nuevos naturalistas italianos adoptaron una vez una visión más sociológica
y kanteniana del derecho natural. Se alejaron totalmente del concepto de un código eterno e inmutable. Y además algunos de sus autores, como Norberto Bobbio, propuso que la ciencia jurídica se concentrara más en la validez del derecho, mientras que la filosofía del derecho abarcaría la justicia, la sociología jurídica y la eficacia del derecho. Mm, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y aprendí muchísimo de este parcial y espero que haya quedado todo muy claro. Gracias.